La conocí en el peor día de mi vida. No de una forma poética. No en una escena de película en la que alguien deja caer la compra y dos manos se encuentran sobre un limón. No. Estaba lloviendo. Me acababan de despedir. Se me había roto el cordón del zapato. Estaba empapado, enfadado y a $186 con 44 céntimos de la ruina financiera total. Entré en una cafetería cerca de la calle 45 con Benson. Nunca había estado allí antes. Sinceramente, solo necesitaba un lugar donde sentarme y donde nadie me pidiera que me fuera. Tenía un aspecto horrible. Sudadera mojada, botas gastadas, mochila que olía a desesperación. Ella era mi camarera. Pelo rojo recogido en una coleta desordenada. Sin maquillaje, sin sonrisa, solo ojos cansados y una libreta en la mano. Me preguntó, ¿qué le pongo? Y la miré fijamente durante un segundo demasiado largo. Quizás fue la forma en que me miró directamente, no a través de mí, ni más allá de mí, como hace la gente cuando ves a alguien que parece un tipo durmiendo en un sofá. Ella realmente me vio. Pedí un café que no podía pagar y mentí diciendo que estaba esperando a alguien. No era cierto. Me trajo el café, lo dejó sobre la mesa como si fuera importante y no me metió prisa. Cuando el local se vació, alrededor de las 11 de la noche, se sentó en la mesa de enfrente sin preguntar. Se sentó, se sirvió un café y dijo, ¿tienes algún sitio donde dormir? Me quedé sin habla, literalmente. Y ella dijo, no lo creía. Tengo un sofá-cama. No te hagas el raro. No te estoy ofreciendo sexo, solo un lugar donde dormir. Dormí en su sofá 2 noches. Luego 3. Luego le arreglé el armario roto. Luego le preparé la cena. Entonces dejó de llamarlo sofá. Se llamaba Mara, y me enamoré de ella más de lo que me había enamorado de nadie en mi vida. Esa es la cuestión. Ella no intentó salvarme. No me dio discursos, ni me hizo preguntas, ni lloró por mi pasado. Simplemente me hizo un hueco. En silencio, como si siempre hubiera estado guardándome un sitio. Lo que yo no sabía, ella también ocultaba algo. Algo mucho, mucho más grande. Y yo estaba a punto de descubrirlo de la forma más cruel posible. Mara no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. No hablaba mucho de sí misma. No publicaba nada en Internet. No salía a menos que fuera a comprar comida o al trabajo. Le gustaban las películas antiguas y odiaba los cumpleaños. Tenía una cicatriz en la parte baja de la espalda que, según ella, era de cuando se cayó de la bicicleta a los 11 años, pero yo siempre pensé que había algo más. Y la cuestión es que no me importaba. Vivíamos modestamente. Tranquilos. Comida barata, mala señal de Netflix, muebles de segunda mano. Conseguí un trabajo haciendo repartos para una floristería sospechosa que siempre pagaba en efectivo y nunca pedía seguro. Me decía a mí mismo que era algo temporal, que al final volvería a salir adelante. Ella nunca se quejaba, pero lo observaba todo. Como cuando me daban propina e intentaba esconder los $5 extra en un calcetín, ella se daba cuenta, no de forma entrometida, sino como si estuviera catalogando, como si estuviera recopilando información para algo que yo no entendía. Una noche, le pregunté, ¿por qué demonios estás conmigo? Ella parpadeó lentamente y dijo, no me pides nada que no esté dispuesta a darte. Esa frase se me quedó grabada durante días. Luego llegó la noche del bote de propinas. No nos quedaba leche. Me dio la llave del restaurante y me dijo que cogiera el cartón de emergencia de la nevera de atrás. No se lo digas al jefe, me dijo con una sonrisa. Fui, y mientras buscaba la leche en la parte de atrás, pasé por delante de la mesa de los camareros. Su mesa, y allí estaba, una caja metálica cerrada con llave. Su bote de propinas, excepto que no estaba lleno de billetes arrugados y monedas sueltas como esperaba. Estaba repleto de billetes de 100 enrollados, apretados, ordenados, en pilas perfectas. No uno o dos, decenas de miles de dólares. Recuerdo que me quedé allí de pie, paralizado, como si mi cerebro no pudiera asimilarlo. ¿Por qué demonios una camarera sin un duro guardaría tanto dinero en efectivo en un cajón de una cafetería? No se lo pregunté aquella noche. Tampoco pude dormir. Empecé a notar cosas después de aquello. Sutiles, insidiosas. Como que nunca se ponía el mismo abrigo 2 veces, aunque solo teníamos 3 en el armario. Como que nunca se retrasaba en el pago del alquiler, pero nunca parecía hacer turnos dobles. Como que un día regaló el microondas a un vecino sin pestañear. Y empecé a sentirme estúpido, paranoico, hasta que empeoró. Hasta que el hombre del traje negro llamó a nuestra puerta. Apareció un domingo.
Al mediodía. Estaba solo en casa, descalzo, con resaca, viendo reposiciones de una comedia de los 90 que Mara decía odiar pero que siempre la hacía reír. Llamaron a la puerta. Un golpe seco. No enfadado, ni impaciente. Solo, deliberado. Abrí la puerta y allí estaba él. Alto, con un traje tan elegante que parecía que podía cortar huesos. Guantes de cuero. Bien afeitado, sonrisa impecable, todo impecable. Parecía que olía a dinero. ¿Está Mara en casa?, preguntó. Parpadeé. ¿Quién lo pregunta? Sonrió como si tuviera todo el tiempo del mundo. Un viejo amigo. Dile que ha pasado Camden. Camden. El nombre no me decía nada. Pero la forma en que lo dijo, tranquilo, engreído, como si supiera exactamente lo que estaba detonando, eso sí que significaba algo. Lo vi girarse y alejarse por el pasillo. No miró atrás. Cuando Mara llegó a casa 2 horas más tarde, ni siquiera le pregunté. Ella vio mi cara y se detuvo en seco. Llevaba comida tailandesa. La dejó en la mesa sin decir nada. ¿Camden?, pregunté. Todo su cuerpo se tensó, como si hubiera apretado un gatillo que ella creía que nunca encontraría. ¿Has hablado con él?, preguntó. Él ha hablado conmigo. No se sentó. No dio explicaciones. Solo dijo, puedo arreglar esto. Solo, no hagas nada. Por favor. Y luego se encerró en el baño durante 1 hora. La oí llorar, en voz baja. Luego, silencio. Me senté allí, con la comida tailandesa enfriándose, viendo cómo el mundo que creía entender comenzaba a desmoronarse. No me dirigió la palabra en toda la noche. Pero la mañana siguiente, la verdad comenzó a salir a la luz. No porque ella me lo contara. Porque la seguí. Se marchó a las 7:08 de la mañana, exactamente. Sin maquillaje, con una sudadera con capucha. Con el mismo aspecto de camarera de siempre. Esperé 5 minutos. Luego cogí mi chaqueta y la seguí. No fue al restaurante. Caminó 10 manzanas. Giró a la izquierda por un callejón y entró por una puerta negra sin letrero detrás de una antigua casa de empeños. Esperé. 5 minutos. 10. Luego crucé la calle y fingí estar hablando por teléfono. A través de la ventana rota, la vi. No estaba en una cabina. No estaba en la cocina. No. Estaba dirigiendo una reunión. 8 personas. Todas vestidas con traje. Algunas mayores. Otras más jóvenes. Ella estaba de pie al frente, señalando una pantalla en la que se proyectaban tablas, gráficos y hojas de cálculo. Mara, mi Mara, segura, autoritaria. Ni rastro de la camarera cansada que había conocido en la cafetería. Me alejé antes de poder vomitar. Cuando llegó a casa esa noche, no la confronté. Solo me senté en el borde de la cama y le dije, ¿quién eres? Me miró como si le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Y entonces, por fin, habló. No debí enamorarme de ti. Y entonces supe que me había mentido sobre todo. Y aún así quería perdonarla. Se sentó frente a mí en el borde de la cama, con las rodillas juntas y las manos apretadas, como una niña pequeña esperando un castigo. Pero la mujer sentada frente a mí no era pequeña. No era frágil. Era algo completamente diferente. Y sabía que en cuanto abriera la boca, todo cambiaría. Mi verdadero nombre es Emilia, dijo en voz baja. Emilia Camden. Y sí, el hombre que vino a la puerta es mi hermano. Se me revolvió el estómago. ¿Eres una de las Camden? Ella asintió con la cabeza. Conocía ese apellido. Todo el mundo lo conocía. La familia Camden se dedicaba al negocio inmobiliario como si fuera una religión. Hoteles, complejos turísticos, islas privadas, rascacielos corporativos con nombres grabados en piedra. No eran ricos, eran un legado. «Me has mentido», dije. No era una pregunta. No fue mi intención, susurró. Al principio solo quería desaparecer. Estaba agotada, asfixiada por las expectativas de mi familia. Los herederos, la prensa, las sonrisas falsas en las cenas con inversores. Así que me fui. Me puse un nombre falso. Pagué en efectivo. Empecé de nuevo. El restaurante iba a ser mi escondite. ¿Y yo qué era? ¿Un proyecto personal? ¿Un niño pobre con el que alimentar tu complejo de salvadora? No, espetó, de repente llena de vida. Tú fuiste lo primero real que tuve en años. Me mirabas como si no estuviera rota. Como si no fuera un número, una amenaza o un activo. Pero eres un número, dije con frialdad. Eres el maldito edificio.
No lo negó. ¿Ese restaurante? Mi familia es dueña de la manzana. Lo usaba para vigilar las cosas. Ese trabajo no era por dinero. Era una desintoxicación. Necesitaba volver a sentirme una persona. No podía hablar. Se me cerró la garganta. Todas las noches en su sofá. Las cenas en la gasolinera. Todas las cosas de segunda mano. Todo fue una elección. Un maldito disfraz. Me hacía sentir pobre a tu lado. Le dije con voz temblorosa. Me veías contar el cambio para pagar el alquiler mientras tú tenías cuentas bancarias con más ceros que toda mi vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no me importó. En ese momento, no. ¿Te quería? Le dije. Yo todavía te quiero, susurró. Y eso fue lo peor. Porque incluso después de todo, seguía creyéndole. Esa semana me fui. Empaqué las pocas cosas que tenía y me mudé al sofá de un amigo. Ella no me detuvo, pero me escribió una carta. Una página. Sin súplicas, sin excusas. Decía, me enseñaste a ser humana de nuevo. Nunca quise hacerte daño. Pero prefiero que me odien por la verdad que me amen por una mentira. Emilia, Mara. La doblé y la guardé en mi cartera. No la perdoné. No entonces. Pero nunca la tiré. 3 semanas. Ni una llamada. Ni un mensaje. Silencio. Y entonces la volví a ver. No en mi puerta. No en la cafetería. Estaba de pie fuera del lugar donde trabajaba, una floristería mugrienta que apestaba a moho y nostalgia. No llevaba maquillaje. Tenía el pelo recogido. Llevaba el mismo abrigo que le había visto la primera noche. Parecía real de nuevo. Y destrozada. Salí, con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Ella me tendió un sobre de cartulina. Lo he firmado todo, dijo. Mis acciones, mis derechos de voto, mi puesto en la junta directiva. Todo se ha acabado. La miré como si estuviera loca. ¿Qué has hecho qué? Mi familia cree que he perdido la cabeza, dijo. Quizás sea así. Pero no podía seguir viviendo en un ático mientras tú dormías con el ventilador a toda potencia porque la calefacción no funcionaba. No cogí el sobre. No te he pedido que hagas eso, dije. Lo sé. Por eso es importante. Lo abrí. Dentro había documentos legales. Todos firmados por ella. Has renunciado a tu herencia. Ella asintió. Has renunciado a miles de millones. Técnicamente, 3.400 millones de dólares. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Intentó reírse. La risa se le escapó entre lágrimas. ¿Por qué?, pregunté, con una voz más baja de lo que esperaba. Ella me miró y, en ese momento, no había mentiras. Porque prefiero estar arruinada contigo que rica con gente que nunca me ha visto. Quería decir algo cruel, algo contundente, algo como, llegaste demasiado tarde. Pero lo único que pude hacer fue mirarla, a esta mujer que había vivido 2 vidas, la opulencia y la miseria, el silencio y los gritos. Y ella eligió la miseria. Me eligió a mí. Odiaba lo mucho que quería volver a creer en ella. Esa noche no la invité a entrar, pero la seguí a su casa. No a un rascacielos, sino a un apartamento diminuto en la calle 11. Un colchón en el suelo. Envases de comida para llevar. Una manta. Preparó té. Nos sentamos en silencio. Y entonces, por primera vez, le pregunté algo que nunca me había atrevido a preguntarle. ¿Qué habrías hecho si nunca te hubiera perdonado? Ella miró fijamente el vapor que salía de su taza. Habría esperado, aunque hubiera tardado años. Los ricos no esperan, pero ella lo habría hecho. Y, de alguna manera, eso me destrozó más que todo el dinero al que ella había renunciado. Pasaron 3 meses. No le dijimos a nadie que habíamos vuelto. No hubo grandes anuncios, ni publicaciones en las redes sociales, ni champán. Solo madrugadas, tostadas quemadas y rutinas tranquilas. Ella consiguió un trabajo en una pequeña organización sin ánimo de lucro que se dedicaba a la defensa de la vivienda. Yo seguí trabajando en la floristería. Seguíamos teniendo una sola manta y bebiendo café barato. Se sentía honesto, pero la paz nunca dura en historias como la nuestra. Todo empezó con una carta, enviada por correo, sin remitente. Dentro, una sola frase, escrita a máquina. Se está muriendo. Deberías venir. Sin nombre, sin firma, pero los dos lo sabíamos. Camden, su hermano, el hombre que parecía de seda y sonreía como un tiburón. Ella no habló durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo,
Dijo, iré, sola. No discutí. Sabía que tenía que hacerlo. Estuvo fuera 2 días. Cuando volvió, estaba pálida, agotada y sostenía un sobre nuevo. Me lo entregó. ¿Qué es esto?, le pregunté. Su testamento, respondió. ¿Tú estás en él? Asintió lentamente. Pero entonces me miró con algo afilado en los ojos. No era miedo, ni culpa. Era algo peor. No solo me dejó dinero. ¿Entonces qué? Tragó saliva con dificultad. ¿Te dejó algo a ti? Parpadeé. ¿A mí? Él sabía de ti. Todo. Te estaba observando. Dijo, que si te elegía, si realmente te elegía, entonces debías de ser alguien que merecía la pena observar. Dentro del sobre había una escritura. De una casa. Una pequeña, a las afueras de la ciudad. Modesta. Tranquila. Pagada en su totalidad. También había una nota escrita a mano por Camden. No la fastidies como hicimos nosotros. Considéralo un regalo de boda, aunque yo no esté allí. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que el papel se empañó. Nos mudamos al mes siguiente. Un pequeño porche delantero. Una puerta mosquitera que chirriaba. Un jardín que ella misma había plantado. Sin secretos. Sin cuentas bancarias ocultas. Sin botes llenos de billetes de 100. Solo nosotros. Y a veces, en las noches tranquilas, ella decía, ¿crees que se creería en esta historia si la contáramos? Y yo me reía, porque ni siquiera yo estaba seguro de que fuera real. Pero entonces la miraba, con el pelo revuelto, los ojos somnolientos y los pies descalzos sobre el suelo de madera, y lo sabía. Algunas historias no necesitan que se crean, solo necesitan ser vividas.